Hola, muy buenas noches amigos de Agua Surgente. Qué felicidad de estar con ustedes el día de hoy para que sigamos hablando sobre las lealtades familiares. Hoy tendremos a Clarita Cadavid con la segunda parte de este tema que tanto revuelo ha causado porque ha sido muchas las preguntas que han llegado respecto a este tema. El día de hoy vamos a tener preguntas, espacio para preguntas, vamos a responderlas todas, les vamos a compartir información veraz y muy interesante para todos. Aquí se está conectando Clarita. Hola, muy buenas noches. Hola, hola, ¿cómo estás? Excelente, excelente. Hoy ha sido un día muy interesante. No sé si has oído hablar que desde el 29, o sea, ayer, se abrió un portal energético mm, que nos tiene a todos como trabajando en el tema personal. Entonces, bueno, hemos estado como en un proceso de silencio, de preparación, como de estar trabajando en lo propio. ¿Cómo has estado tú? Muy bien, muy bien. Ah, bueno, eso me alegra. Bueno, entonces, Clarita, no, que tenemos un tema en punta, nos quedó mucha información porque hubo muchas preguntas la semana pasada. Entonces, ¿por vale, dónde quieres empezar hoy? pues vamos a arrancar con un recorderis de lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Porque fue como Ujú. mucha información, entonces vamos a recordarla de a pedacitos, ¿vale? Entonces, Vale. estamos hablando de las lealtades familiares y habíamos dicho que las lealtades familiares, para entender las lealtades familiares, habría que entender un árbol que ha experimentado dramas, situaciones que han generado una energía y que en la medida en que han generado esa energía necesita ser trascendida o sanada de alguna manera. Que en el momento en que sucedió el drama, no, no pudo, la persona de pronto no tuvo los recursos, las herramientas internas para hacer la sanación o la liberación correspondiente. Entonces, digamos que de alguna forma esa energía es pasada a su descendencia, que eso hace parte como de la información que nosotros como energía, como almas, venimos a sanar o a trabajar. Nosotros Ujú. elegimos el entorno familiar que más se acomoda o más aspectos tiene parecido a lo que yo como alma vengo a sanar o a trabajar. Entonces, que siempre que hay un drama en el árbol, ese drama debe ser reparado por alguien. Y que muchas de las cosas que nosotros experimentamos en la vida, pues tienen que ver con que tenemos una lealtad con ese drama. Por tanto, esa lealtad lo que hace es como que tenemos la necesidad inconsciente de reparar Ujú. esa información, ese drama que sucedió. ¿Vale? Entonces lo que hacemos finalmente es una reparación de ese drama. Bueno, que de todas maneras nosotros tenemos varios tipos de lealtades y que las lealtades se pueden ver reflejados en diferentes aspectos de nuestra vida. Pueden verse reflejados en nuestra profesión, pueden verse reflejados en una enfermedad o un síntoma, se puede ver reflejado en un comportamiento, en una Ujú. creencia, ¿sí? Que cuando esa lealtad se ve reflejada, por ejemplo, en un síntoma, es porque mi síntoma de alguna forma está ligado con la información de ese drama de mis ancestros. Dábamos el ejemplo, por ejemplo, qué redundancia. Un hígado, un problemas en el hígado tiene que ver con unos ancestros que posiblemente tuvieron hambruna, vivieron situaciones de falta de acceso a la alimentación, porque el hígado pues, es el que contiene esa información a nivel de biodescodificación,
o por ejemplo problemas en los riñones, nos está mostrando que hay ancestros que posiblemente tuvieron problemas de dinero o tuvieron problemas de desarraigo o problemas de derrumbamiento, de pérdida de referentes, porque los riñones muestran esos aspectos, cáncer o tumores en los ovarios, en el pues tiene que ver con posiblemente muchos niños muertos o pérdidas. Bueno, que entonces a través de los síntomas que tenemos también mostramos las lealtades que tenemos con los dramas de nuestros ancestros. Así Esa es es. una de las maneras. Hablabas de un tema supremamente importante y es que como almas elegimos la familia a la que llegamos. Sí, Entonces que por eso no debemos asumir una posición como de drama o de culpabilizar por todo lo que nos está pasando a la familia en la que estamos, porque de alguna forma la hemos definido nosotros antes de llegar a este plano de la existencia. sí, y es perfecto tal como es. No se trata, cuando tratamos o sanamos el árbol, no estamos buscando la culpa de quién es, ni de quién estoy haciendo la carga, de quién es esta carga, no. Lo que estamos haciendo es como, vale, yo tengo esta información, yo acepté a nivel kármico, digamos, trabajar esa información, sanarla, entonces estoy ahí como con esa presencia, con ese amor, con ese honrar a mi clan, porque me está dando la posibilidad de un trascender una información. Correcto. Entonces, cuando trabajemos el árbol, digamos, siempre que sea como desde el respeto, como desde el honrar a esos ancestros que vivieron una historia, vivieron unos dramas y que yo elegí venir a trabajar eso que a lo mejor quedó pendiente. Correcto. Bueno, otra forma que habíamos dicho que las personas podrían reparar un drama es a través de las profesiones. Entonces, yo tengo aquí un listado de profesiones porque vi que la otra vez las personas estaban Sí, interesadas quedaron inquietas. en saber, ay, mi profesión, qué significa o qué reparo yo con esta profesión. Recordemos que cuando reparamos con la profesión es como que hay, lo que nosotros hacemos en la profesión está relacionado con el drama que vivió la familia o el árbol, los ancestros, ¿sí? Entonces, cuando estoy reparando a través de mi profesión, puede suceder que sea algo que yo siento que no es lo que más me apasione, puede que sea algo que yo, con lo cual yo no gano mucho dinero, ¿sí? O puede ser algo que también me obsesione mucho hacer, porque cuando nosotros estamos reparando sentimos como esa necesidad de hacerlo como sea, porque estamos reparando. Tengamos en cuenta que estamos como, es como si estuviéramos enmendando una herida y tengo que Mm, hacerlo por fidelidad a mi clan. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, como tú, como yo, que ha tenido un par de profesiones casi siempre, la primera profesión era la de la reparación. La segunda profesión es como la que ya elegimos desde el consciente, ¿sí? La primera casi siempre es la que está diciendo, bueno, yo hago esto para cumplirle a mi clan. No siempre sucede, no toda la gente que le tiene dos profesiones es porque con la primera reparó. A mí no me gusta generalizar, pero bueno, es un dato. Entonces, vamos a ver, voy a leer varias profesiones para que las personas sepan sí. más o menos su profesión que puede estar reparando en su clan. Bueno, y nos pueden ir haciendo preguntas y si les está gustando esta información, les recomiendo que den corazoncitos para que podamos llegar con esta información a más personas. Listo. Listo. Bueno, entonces, un actor puede que esté trabajando un tema de desvalorización en su árbol. ¿Por qué? Mm, Porque un actor que recibe reconocimiento y recibe aplausos, ¿sí? sí. Entonces, puede que en el árbol haya habido personas que tuvieron la idea de ser vistos, de ser valorados, y fue todo lo contrario. Entonces, un actor repara un acto de desvalorización de su clan. Abogados.
casi siempre en los abogados, en la historia de los árboles que yo he tenido la oportunidad de analizar, ha habido injusticias en el árbol. Alguien engañó a algún ancestro, les quitaron todo lo que tenían, quedaron en la quiebra y no tuvieron quien los defendiera, ¿cierto? Entonces ahí nace la necesidad de que haya un abogado en la familia, entonces ahí está el abogado. Los agentes inmobiliarios tienen que ver con reparaciones del territorio, posiblemente personas que no tuvieron casa o que fueron desterrados. Bueno, entonces está el agente inmobiliario. Agentes de viaje tiene que ver también con exilios, puede ser viajes, reparar viajes que han sido dolorosos para los ancestros. Agricultor, el agricultor hay que buscar si hubo hambrunas en el árbol, porque el agricultor lo que busca es nutrir al mundo, ¿sí? Entonces hay que buscar. Arte, el arte visto como lo estético, hay que buscar algo feo que sucedió en el clan, porque ¿qué hace el que busca maquillar? Como tapar, poner bonito algo que posiblemente no está tan bonito. Entonces buscar a través del arte tapar lo feo que sucedió en el árbol. Un antropólogo hay que buscar si en el árbol hay desaparecidos. Vale. Astrología, problemas de inexistencia, buscar al padre, porque la astrología mira al cielo, ¿sí? En la noche, en lo oscuro, la ausencia. Bueno, banquero repara deudas, ruinas, herencias, extorsiones. Bombero apaga el fuego. Entonces apaga el fuego real o simbólico, porque acordémonos que todo esto estamos trabajando con el inconsciente. Y el inconsciente trabaja con lo real y con lo simbólico. Entonces estamos conectados a un inconsciente colectivo que está cargado de una simbología. Entonces, sí. para el cerebro, digamos que una ausencia de papá o un trabajo con el papá también se puede ver reflejado en un tema con el sol, porque el sol arquetípicamente es el padre. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, el bombero apaga el fuego real o simbólico, salva las vidas. Entonces, el fuego está en el corazón y tiene que ver también con la sexualidad. Entonces, tiene que ver un problema en el territorio sexual de reproducción. Bueno, un comunicador o periodista está trabajando fallas en las comunicaciones de la familia. Pudo que haya habido problemas durísimos entre papá y mamá, no había comunicación, no hablaban, no se comunicaban, no permitía, por ejemplo, el papá que la mamá hablara, o viceversa. Y también familias que han emigrado. Bueno, costureros, modistas, reparación de separaciones, porque el costurero une, ¿sí? Y la piel tiene que ver con un tema de contacto, porque digamos que la piel es el órgano a través del cual yo me contacto con el mundo. Claro. Sacerdotes, monjas, aliviar o ayudar a la familia donde ha habido mucho sufrimiento. Diseño industrial, todo lo que es, digamos, ingenierías y este tema diseño industrial, tenemos que ver con el padre. Es una búsqueda del padre. Entonces, digamos que si en mis ancestros o yo misma he percibido o experimentado ausencia de una figura masculina, entonces a través de la profesión también busco reparar esa ausencia. Los dentistas, odontólogos, problemáticas de secretos, búsqueda de raíz familiar, porque digamos que las raíces, la raíz de los dientes, pues es una simbología de las raíces del árbol. Y yo tengo la idea de que hay cierta simbología entre los dientes y los familiares, entonces que los caninos son los hermanos, que los molares son no sé qué, pues he leído algo así.
como que también los dientes Sí, tienen que ver con la pertenencia incluso a la familia, porque cuando yo sueño mucho que se me caen los dientes y es como pérdidas familiares, así me lo han interpretado. Entonces, sí, desde la biodescodificación cada diente también tiene su significado. Hay personas mira, que trabajan, odontólogos que trabajan, se forman en la biodescodificación de los dientes para entender cuando vamos, cuando vienen sus pacientes qué problema emocional tiene detrás, pero yo la verdad mm, no lo conozco. Ecologistas, búsqueda de la madre, porque la ecología va con la madre tierra, ¿sí? mm, La madre tierra es la mamá, entonces ausencia de referente materno o de mamá, ¿sí? Pérdidas de ese referente. Bueno, editores, escritores tienen que ver con la historia de la familia, una forma de expresar y, digamos, ¿cuál es la palabra como para que quede el registro de la familia? plasmar para registrar la historia familiar. Exactamente, exactamente. Estética, peluquero, lo mismo que dijimos ahorita del arte, reparar cosas sucias, maquillar la imagen del clan. Hotelería tiene que ver con catástrofes, personas que perdieron su casa. Los informáticos, matemáticos, telecomunicaciones, electricistas. Estamos en búsqueda del padre, lo digo estamos porque antes yo era ingeniera de sistemas y entonces ahí hay un trabajo para realizar Preparación, con el padre. claro. Buscamos, digamos que cuando entramos en contacto con lo que hacemos en la profesión, para el inconsciente estoy entrando en contacto con aquello que estoy reparando, ¿sí? Entonces es una manera de que el inconsciente baje el estrés y ahí se va sanando. Claro. Bueno, Por aquí, maestros, educadores, alguien que no pudo estudiar, buscar personas en el árbol que quisieron estudiar y no pudieron o tuvieron problemas a nivel de enseñanza. ujú, Masajistas, fisioterapeutas, lo que es más como contacto superficial, conflictos de separación. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con problemas en la piel o en este caso el oficio que está relacionado con la piel es el órgano del contacto. Entonces, estoy reparando un contacto que se perdió, una separación, la estoy reparando a través de tocar a las personas. Y esto sí es a nivel superficial, si el masaje es a nivel superficial, si el masaje es más profundo, es querer darle la vida a un muerto. mm, Recordemos que un fisioterapeuta lo que hace es devolver la movilidad, ¿sí? Entonces, un muerto no se mueve. Cuando estoy dando la movilidad, estoy trayendo a la vida muertos, entonces puede que haya habido en el árbol muertes dramáticas, pérdidas dramáticas que no han sido, es un duelo que no ha sido resuelto, entonces yo reparo con ser claro. fisioterapeuta. Médico, enfermero, terapeutas, o sea, aquí estamos en la onda de lo que nosotras hacemos, psicología. Todo tiene que ver con la relación, con la salud mental y física del clan familiar. Sí, si es pediatra, pues entonces hay reparación de niños enfermos. eh, bueno, depende de la especialidad, porque digamos, por ejemplo, el urólogo tiene que ver con problemas de dinero y liquidez, el psicosomático, problemas de salud de la cabeza, los cardiólogos tiene que ver con problemas de territorio sexual, de reproducción. Los Entonces, cardiólogos. sí, porque es que el corazón es la zona del territorio. Mm, Todos los territorios, tanto digamos que a nivel simbólico como a nivel real. Mi territorio puede ser, por ejemplo, mi habitación, ujú, pero mi territorio también puede ser mi agenda, o mi territorio también puede ser mi pareja. Cuando yo tengo problemas de territorio, pérdida de territorio, ahí hay problemas de corazón. Por eso, por ejemplo, cuando hay personas que le da infartos,
es porque no sé, le robaron, le quitaron una finca que era de él y peleó con, yo qué sé, o por herencia se las quitaron, o el territorio del amor porque tenía una pareja y lo dejó después de 40 años y todo lo que tiene que ver con conflictos de territorio, desde lo real como lo simbólico, está en el corazón. Bueno, el psicólogo, pues obviamente está reparando problemas mentales o dramas emocionales de, la, de los ancestros. El panadero está buscando la reunión familiar, porque un panadero convoca, ¿sí? A través de la comida, todo lo que es comida está convocando y está buscando una reunión familiar. Entonces, O sea, posiblemente... cocineros, chef, panaderos, Sí, todo lo que sea como comida, fabricar comida y eso. exactamente, exactamente. Entonces, puede ser que en los ancestros hubo separaciones de las familias, hubo exilios, hubo hijos que se fueron y no volvieron, ¿sí? Como que siempre hubo una separación, entonces con la cocina se busca reunir. Mm. Nada más Bueno, rico que una reunión en la cocina tomando cafecito y hablando sí, en familia. sí, Delicioso. sí, sí, eso es una foto que es como la unión, ¿cierto? Mm. Bueno, pediatra, asistente social, hay que buscar si hubo niños abandonados en el árbol, policía, militares, delincuentes, es una persona, tanto el policía como el delincuente están buscando la autoridad del padre, ¿sí? Uno porque necesita poner el límite y el otro porque está buscando que le pongan límite. Y quien Mm. pone el límite como referente siempre será la figura paterna. Político, sindicalista, corrupciones, historias de ocupar un lugar en el clan, necesitar ser elegidos, necesitar ser escuchados, necesitar proveer o tener dinero y poder. Digamos que vamos a buscar historias donde una persona no fue reconocida en su territorio o no tuvo poder en su territorio. Mm. Tiene problemas de inexistencia. Digamos que una forma de yo reparar, hay formas yin y hay formas yang. Una forma yin sería, por ejemplo, una depresión, que sería la forma más quieta, más triste, más oscura de hacer una reparación. Pero está la forma yang, que es la de, por ejemplo, un político que es, me muestro al mundo, quiero llamar la atención, quiero dominar, quiero mover masas. Eso es una forma yang de reparar, ¿sí? Mm. Entonces, la forma yin sería, por ejemplo, hay un duelo bloqueado de un muerto, yo tengo la memoria de ese muerto, entonces en mi forma yin yo soy quieto, soy callado, no hablo, me deprimo. La forma yang sería todo lo contrario, ser actor, por ejemplo, o ser cantante, una Mm. persona que necesita ser vista y tener mucha vida porque está reparando el muerto. Bueno, eh, la prostitución, la ninfomanía tiene que ver con historias de muchos muertos en el clan. Digamos que siempre que hay muertos, el clan necesita reparar ese muerto, necesita volver a traer esas pérdidas al árbol, ¿sí? Entonces, una prostituta, digamos que que está reparando, está haciendo el acto de reproducción constantemente, aunque no está teniendo pues hijos constantemente, pero tiene que ver con ese tipo de reparación. Mm. Psicólogos, psiquiatras, solucionar problemas psicológicos de la familia, también hay una ausencia de madre, locuras en la familia, necesidad de entender lo que ocurrió en la familia, necesidad de sanar el psiquismo de la familia, porque posiblemente hay tantos rollos que no fueron sanados, pues se necesita alguien que los entienda y que los sane. La trabajadora social tiene que ver con una ausencia de lo materno, Mm. ¿sí? Eh, traductores tienen que ver con viajes, relaciones, a lo mejor con exilios, con personas que necesitaron en algún momento ser aceptados en un territorio nuevo.
matrimonios mixtos, etnias diferentes, a lo mejor al clan entró una persona que hablaba un idioma diferente y necesitó pues ser comunicado, comunicarse con su clan. ¿Hubo algún drama en ese aspecto? Pues porque no Sí, necesariamente, sí, pues no, no. digamos que todo lo que estamos hablando de reparación es porque hubo un drama. Si no hay Mm, un drama, yo no necesito reparar nada, ¿sí? El drama, la reparación o de hecho, no todas las personas que estudiaron esto están reparando algo, ¿sí? mm, Están simplemente, es para los casos en los que hay una lealtad. ¿Y cómo sé yo? Porque o no me gusta mucho lo que hago, no siento pasión por lo que hago, o sí me obsesiono, o sea, es como las dos caras de la moneda, o me obsesiono porque lo tengo que hacer sí o sí, y posiblemente no gano dinero con mi profesión porque lo que estoy haciendo es mm, una reparación, no es, claro, no es una profesión para yo expandirme, para yo hacer mi contrato, ¿cierto? No. claro. Entonces, bueno, digamos que hay muchísimas más profesiones, yo no me conozco el significado de todas, a grandes rasgos más o menos va por ahí el listado que tengo. Bueno, porque por acá hay profesiones de las que no hemos hablado, contadores, Los contadores los mencionamos con los con administradores o banqueros. sí, donde pudo haber, cuando dijimos que de pronto con el abogado, que Mm, podría haber habido una quiebra, o de hecho yo tengo una paciente que descubrió y no le gustaba nada ser contadora y descubrió en su historia familiar que es que tuvo una tía que la engañaron y le quitaron todo lo que tenía, el dinero y tal, por no saber manejar bien sus finanzas. Y ella tenía una relación directa con esa ancestra. Entonces, mm, ahí el contador tiene... Ahora, vamos a entender que otra forma una forma de reparar es por el drama, pero otra forma también tiene que ver con mi papá quiso hacer y no pudo, o mi mm. mamá, o mi abuelo y mi abuela, entonces yo lo hago. Esa es otra forma de reparar, ¿sí? No siempre tiene que ver con su drama en el sentido que les acabo de explicar, sino que también puede ser yo, tranquilo papá, yo voy por lealtad a ti, voy a estudiar eso que tú no pudiste. Entonces, cuando tú, Un, un médico veterinario, por ejemplo, ¿estará reparando la pérdida de un animalito que se quiso mucho en la familia o qué? No puede, sé. pero Esa también lo puede ser, pregunta Leonora, nuestra compañerita de biodescodificación. yo lo interpretaría por pérdida de hijos, porque digamos que los animales en la mayoría de los casos está muy relacionado con los hijos que quisimos tener y no pudimos, Mm, o que es una forma de activar la maternidad también, ¿sí? Entonces digamos que sería el mix entre lo que dijimos del médico y que tiene que ver con la relación de la salud del clan y con el hijo simbólico, porque la mascota es un hijo simbólico. Ahora, también nos podríamos ir por el lado de naturaleza, ¿sí? De la madre mm. tierra, de los hijos de la naturaleza, y también puede haber ahí una conexión, una reparación con el tema materno, pero se me va más, lo siento más como por el lado de la pérdida de hijos. Vale. Lipa Franco nos pregunta, ¿dónde se puede estudiar a profundidad este tema de biodescodificación? ¿En Colombia hay algún lugar para certificarse? Sí, en Bogotá existe el Centro Luminoso, que hacen la formación de Christian Fletch, que es uno Mm, de los biodescodificadores, de los creadores más tesos aquí pues en el mundo del tema. Han surgido otras escuelas, digamos que hay otra que se puede hacer online toda, que se llama Humano Puente, que también la recomiendo muchísimo. Y está Enrique Corbera, que creo que también es online. Neurobioemoción y están por ahí en promoción. A mí me ha llegado mucho esa información por Instagram en estos días. Ya, sí, ese es bueno, la bioscodificación es un tema muy interesante a trabajar.
pero mucho. muchísimo. Lipa Sí. Franco nos pregunta, ¿cómo se puede descodificar una madre prostituta? ¿Qué significa para ella descodificar? No sé, a ver. Eh, a ver, porque hablamos de que la prostitución, no solo la prostitución, la ninfomanía, por ejemplo, o una persona Mm, que es muy activa sexualmente, puede buscar en su árbol de pronto pérdidas de hijos o muchos muertos en el clan, muchos muertos en el clan. Recordemos que el clan necesita la supervivencia del clan, no morir, claro, que el clan no claro. muera. Entonces, cuando hay muchísimos muertos, la biología se dispara para reemplazar esos muertos. De hecho, por ejemplo, las parejas, cuando su hijo muere y muere sobre todo a muy temprana edad, ellos empiezan a sentir ganas de tener sexo, se sienten muy culpables en ello porque están en medio de un duelo, pero su biología se activa y es que hay una necesidad de reparar ese hijo perdido. De Ya, hecho, eso fue lo que le sucedió al creador de todo este tema de la biodescodificación que empezó como las leyes de Hammer, y fue mm, porque él perdió a su hijo y él generó un cáncer de próstata y su esposa generó un cáncer de cáncer seno. de seno. Entonces, y Claro. todo tiene que ver con la necesidad de reparar ese hijo que se perdió. Entonces, Lipa Franco aquí nos hace la aclaración. ¿Qué carga o qué lealtad se genera con una madre prostituta? la carga que se genera, es posible que esa persona haya generado en el entorno, por ejemplo, secretos, por ejemplo, rechazo, o que la hayan Mm, aislado del clan. Y habría que preguntar, mejor dicho, todo el drama que se generó alrededor, porque ahí está el drama, no solo de la persona, sino también de su entorno. Entonces hay que mirar en su descendencia, quien sea doble de esa persona, qué situaciones está viviendo respecto al drama que vivió esa mujer y que vivió su entorno. Porque aquí no vamos a entrar a juzgar si la prostitución es buena o mala. No, hay que mirar es cuál fue el drama de esa persona y cuál fue el drama de su entorno. ¿Sí? Porque muy posiblemente sus hijos, tengo una paciente con ese caso donde su mamá fue muy criticada porque era prostituta y lo que su hija sintió fue una desvalorización impresionante porque fue señalada, porque no sabía quién era su papá. Entonces, digamos que claro, hay que trabajar en esa persona todas esas emociones que surgieron a partir de que su mamá era como era. mm. Y si yo soy doble de esa persona o de esa prostituta, pues ¿cuál era el drama de esa prostituta? Em, hay muchas preguntas. Claudia Osorio B dice, cuando hay cáncer de próstata, pero no se ha tenido pérdida de hijo, ¿qué hay en el clan? Digamos que la pérdida del hijo puede ser real o simbólica. Mm, Y en el tema de la próstata también hay una característica y es la sensación de impotencia. Le puede suceder a los hombres que ya pierden fuerza sexual y empiezan a sentir esa desvalorización en la sexualidad porque ya no tiene la misma potencia, eso por un lado. Y por el otro lado puede ser un abuelo que siente mucho amor por su nieto, que lo quiere tanto como un hijo y que no es capaz de solucionarle un problema a su nieto. Entonces esto puede generar, o que pierde el nieto, ¿cierto? Si no tiene problemas con hijos, puede tener con hijos simbólicos o el sobrino que para él representó como si fuera su hijo. Habría que mirar en su entorno simbólico dónde está viviendo esa impotencia respecto a esa, tanto en lo sexual como como padre, como referente mm, paterno. claro. Katruska pregunta, ¿qué lealtad se trae con la homosexualidad? Bueno, en la homosexualidad eh, se dice que puede haber un proyecto sentido en el tema de la homosexualidad. Hablamos la otra vez de que el proyecto sentido es el tiempo entre que yo soy concebido y mis 3 primeros años de vida. Y que todo lo que papá y mamá vivieron y sintieron y quisieron para mí
se convirtió en el proyecto de mi inconsciente para yo cumplir con ellos. Entonces, si yo, por ejemplo, mi papá quería un niño y yo nací niña, es posible que yo me convierta o mi orientación sexual o yo me modifique a niño por complacer inconscientemente a ese papá. No quiero generalizar porque esto es un tema como que toca fibras y no necesariamente va por ese lado. Digamos que vamos a explicarlo desde la biodescodificación, un par de explicaciones que seguro que yo no las conozco todas. Entonces, por un lado puede ser, estoy cumpliendo el proyecto de mi papá o de mi mamá, a pesar de que no tengo la sexualidad. No nací, porque no nací con la sexualidad que ellos esperaban de mí. Y otra cosa puede ser una fidelidad, una lealtad con los dramas de la familia. Si en la familia, por ejemplo, se necesitaba que naciera un hombre porque todas las mujeres estaban sufriendo mucho y estaban siendo muy maltratadas por un hombre, pero nazco niña, pero mi clan lo que necesitaba era un masculino, pues yo me masculinizo. Y al contrario, ¿sí? Si lo que se necesitaba era una niña, porque hay demasiados hombres y porque necesitamos algún tipo de reparación y yo nazco hombre, pues entonces me feminizo para hacer esa compensación o esa reparación. Claro. Aquí preguntan, ay Dios mío, se me movió, es que hay varias preguntas. ¿Qué lealtad hay en la inapetencia sexual y en el deseo de no querer tener hijos? Bueno, ahí hay que analizar varias cosas. Digamos que si yo no quiero tener hijos, es porque vamos a entender, primero que todo, que mi árbol, todo lo que aprende, como positivo y como negativo, se lo está transmitiendo a la descendencia. Si mi árbol aprende que tener hijos es doloroso o causa muerte, entonces lo que aprende la descendencia es tener hijos, causa muerte y es peligroso porque posiblemente hubo ancestros que murieron en el parto. Sí. Entonces, detrás de no querer tener hijos, puede haber una lealtad con un drama de una ancestra donde una pérdida de hijos. ¿Vale? Eso por un lado. Por otro lado, si la situación de, por ejemplo, hombres muy maltratadores, hombres que acosaron, violaron a las mujeres, lo que yo le enseño a mi descendencia es no traiga más hijos porque va a haber sufrimiento, porque el clan lo vivió. Entonces yo más bien le digo a mi inconsciente, no traigamos hijos porque esto es sufrimiento. Siempre hay una sensación de sufrimiento. Una paciente que yo tengo, por ejemplo, descubrimos también que ella desde pequeña lo que vivió fue que la mamá sufrió muchísimo con el papá y la mamá sufrió muchísimo para poder sacar adelante a sus hijas. A pesar de que lo que ella más quiere en el mundo es tener hijos, la información que ella tiene, porque desde pequeña lo vio, es esto trae sufrimiento y esto trae peligro. Entonces, y como el principal programa biológico de la supervivencia, pues no te vamos, mi biología dice, no voy a tener hijos porque no voy a correr ese peligro. Entonces hay que mirar todos los dramas. Ah, bueno, y entonces no tener ganas de tener sexo es una consecuencia de esa creencia, porque ¿cuál es la forma de tener hijos? Teniendo ganas de, ¿sí? Y esto también es la causa de posibles infecciones vaginales recurrentes, de que el cuerpo está diciendo, porque ¿qué genera una infección vaginal? Yo cierro las piernas, ¿sí? Entonces no va a haber hijos. Entonces, cuando hay una lealtad con ese tema, las infecciones vaginales también son una cosa muy recurrente. Y por otro lado, existe un concepto que se llama ser gemelo de mi pareja. Y es que puede ser que mi pareja sea doble de mi papá, por ejemplo, o de mi hermano, como para mi inconsciente, él es mi papá o él es mi hermano, yo no puedo hacer un incesto con mi hermano ni con mi papá. Entonces, cuando yo descubro que estoy en incesto y y le digo a mi inconsciente, él no es mi papá, él no es mi hermano, y lo trabajo,
pues también ahí ya hay un alivio y ya la biología como que permite que haya una relación sexual. Mm, claro, hay que investigar ahí también. Cris Zapata dice, la vez pasada hablaste de proyecto bastón. Cuando uno es planeado, no cabe en ese proyecto. Cuando uno no es planeado. Cuando uno no es planeado, no cabe en ese proyecto. Sí cabe en el proyecto porque puede suceder que tú no hayas sido planeada, pero que una vez estás en la barriguita de tu mamá, tu papá o tu mamá dicen, ah, qué bueno que ya viene para que nos cuide. Mm, O mamá empieza a tener circunstancias con papá donde dice, afortunadamente tengo a mi hija que me va a cuidar o se va a quedar conmigo. ujú. Entonces, no importa si fuiste planeada o no. Además, ese tema de ser planeado o no es entre comillas. Hay autores que dicen, siempre eres planeado, Mm. siempre. Porque puede que no seas planeado desde el consciente de tu mamá y tu papá, pero desde el inconsciente, recordemos que hay una información del clan que está pidiendo tu presencia en el clan. Entonces, siempre eres deseado. No voy a decir planeado, pero sí deseado. Vale, claro que sí. ¿Cómo descodifico en mi hija que se llame igual que la abuela? Ella tiene 3 años. Bueno, entonces, súper bueno que me hagan esa pregunta porque en estos días tuve una paciente que me contactó muy asustada porque tiene mellizos y le puso a un mellizo el nombre de su papá y al otro el nombre del papá del papá, o sea, del abuelo paterno. Y escuchó la información de la carga, de los dobles, de todo eso y se súper estresó. Yo qué le hice a mis hijos, ¿será que entonces? Y no, o sea, aquí no necesariamente porque tú tengas el nombre de o seas doble de, no necesariamente es una condena para ti o para tu hijo de que, porque recordemos que tú también puedes recibir las cosas bonitas de Muy esa persona. bonita, Sí. claro. Y por otro lado, recordemos que las personas eligen su aprendizaje. Entonces, como madre, si tu hija todavía no está presentando ningún tipo de síntoma, ningún tipo de comportamiento que tengamos que preocuparnos para entrar a descodificar, no nos deberíamos meter en algo que todavía no está sucediendo y no lo intencionemos así, es decir, no lo decretemos así, porque puede que no suceda. ¿Sí? Eh, yo recomiendo que se haga la búsqueda cuando hay algo Mm, para buscar, porque ya está sucediendo. Y lo más importante que pueden hacer los padres es su trabajo personal. Lo mejor que un papá le puede hacer a su hijo es resolver sus cosas para que ese hijo no tenga que que cargar con resolver eso. nada del papá, exacto, del papá y de la mamá. Entonces, de entrada, si la niña no está presentando ningún tipo de síntoma, comportamiento o problema, no hay que descodificar nada porque ni siquiera entraríamos, o sea, no sabríamos qué vamos a buscar. Siempre que Mm, entramos a trabajar el árbol, estamos buscando algo, o estamos buscando un problema de dinero, o un problema de no poder tener hijos, o un problema de relaciones de pareja. Bueno, hay infinidad. Casi todo se puede buscar en el árbol, pero si no hay un síntoma o algo que buscar, honremos y agradezcamos que estamos en ese árbol ujú. mientras tanto. Así es, así es. La rama seca. Hay un concepto en este árbol que se llama la rama seca, cuando una rama de la familia ya no hay quien procree. Eso tiene Sí, consecuencias para el resto del árbol. y eso también es una de las causas de que las mujeres no puedan tener hijos o de la homosexualidad también. Qué bueno que me mencionas eso, Viane. La rama seca se ve en la naturaleza incluso. De ahí Salomón Selam lo tomó. Cuando Ujú, tenemos una planta y una parte de la planta se empieza a secar, ¿sí? Digamos que toda la parte de esa planta es mejor quitarla porque le está quitando energía al resto de la planta, ¿sí? Entonces, lo mismo sucede en el árbol genealógico. Cuando hay un árbol que está muy, ¿cómo decir la palabra? que tiene muchas afectaciones, que
que hay que mucho hay muchas cosas por enfermo, que hay mucho resolver. problema, sí, que hay de todo, ¿cierto? Digamos que el mismo árbol decide no seguir creciendo eso, para lo cual se empieza a ver que la descendencia empieza a disminuir. Y entonces hay una parte del árbol, una línea del árbol que dice, ya no vamos a seguir trayendo hijos al mundo porque esta parte del árbol se va a cortar, va a parar aquí. Entonces empiezan a surgir homosexualidades o problemas para tener hijos, o gente que no quiere tener hijos, o que yo he conocido varias familias en esa línea, y eso se puede ver porque las generaciones, digamos que van bajando muchísimo hasta que llega a una línea en la que ve, aquí en esta familia nadie quiere tener hijos. No, se dedica, aquí hay 3 homosexuales, hay 2 mujeres pero no quieren tener hijos, o no pueden tener hijos, es como hasta aquí llega La hasta que descendencia, llega el el árbol. Exacto. apellido. Sí, Bueno, pues a mí este tema me encanta y yo creo pues que no es para que se alarmen las mamás que les pusieron el mismo nombre del papá, del abuelo, del bisabuelo, porque no hay que alarmarse porque si no está pasando algo, no hay que molestar eso, ¿cierto? Porque también se está buscando un problema, hasta se lo crean. exactamente. Otro, digamos que otra cosa que se ve en el árbol es el niño síntoma. A veces hay niños que condensan todos los problemas de la familia, y entonces puede ser un niño que nazca con muchas enfermedades o con muchos problemas. Es como si fuese el encargado de recibir todo eso, y él se ofreció a condensar todo eso y a trascender todo. El niño síntoma se llama. Claro. Clarita, aquí preguntan que cómo, espérate, ay, se me movió. Pregunta Stephanie Dana, ¿y cómo se sana en el clan esa rama seca? Tú puedes cortar la lealtad con esa rama seca. Si tú lo que quieres es tener hijos y cambiar, es decir, no es algo que tú puedas cambiar, el tema de que tu árbol tenga la tendencia a desaparecer, porque eso es algo que no es controlable por nosotros. Lo que te sirve es identificar si esa rama seca se está presentando en tu vida y tú cortar lealtad con esa rama seca, y aquí siempre habrá como una oportunidad de tú decretar y elegir lo que tú quieres cuando lo haces consciente, ¿sí? Cuando tú entiendes el sentido que tiene esa rama seca, porque tiene un sentido. Entonces no se trata de, sí, no, yo no quiero que haya ramas secas ni árbol, entonces ¿cómo lo? No, 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 porque tiene un sentido, sí, a lo mejor es lo mejor, a lo mejor es lo mejor. Pero si Claro, y si sí, te está limitando a ti para algo de tu propia vida, pues trabaja tu propia elección, tu sanación, tu lealtad con ese árbol, cortar esa lealtad que dijimos que hay si varias en formas de cortar. si en esa familia hay una rama seca y la pareja que está pues como en esa rama seca ya no pudo tener hijos, pero deciden adoptar, ¿eso es una forma de reparar o de aliviar esa rama seca o no? Sí, no, igualmente un adoptado sigue siendo, al traerlo a la familia, ya hace parte de tu árbol. Entonces es como si hubieses hecho una sanación de ese árbol, de esa información. Mm. Leonora dice, en mi historia, mi hermana mayor fue la que pidió hermanitas porque ella estaba sola con 4 hermanos. ¿Ese es el proyecto de mi hermana o de mi mamá? Puede que de las dos. ¿Quién era la que pedía la hermanita? Las hermanas eran las que pedían la hermanita. ¿Tú tienes una La hermana? hermana pedía una hermanita Sí. y porque estaban 4 hombres y pues solo la hermana de Leonora. ¿Ese deseo de una hermanita era de la mamá o de la propia hermanita? Esa es Pues como la yo pregunta. también le preguntaría a la mamá. No Mm, me quedaría con la pregunta. Eh,
Y si era de la hermanita, también, claro, es que nosotros, todos los miembros de la familia, todos los que estaban en ese núcleo familiar antes de que yo naciera, estaban influenciando en mi proyecto. Porque Claro, tanto como si la hermanita la pedía, como si la hermanita muere y quieren reemplazarla por, por ella, entonces igual ya hay un proyecto de reparación de la muerte mm, de la hermanita, ¿cierto? claro, Entonces, de dónde venga el proyecto, yo indagaría, yo sí, indagaría a la mamá, indagaría al papá, indagaría a los hermanos y claro, tú puedes ser un proyecto también de tu hermana. claro. Ojo con que no se cree en ti la lealtad de acompañar a mi hermana o hacer feliz a mi hermana. Estoy aquí para hacer feliz a mi hermana, Mm, para, para toda la vida. claro, también es un peligro. Sí. Bueno, Clarita, entonces, ¿qué hacemos? Seguimos hablando de este tema en una próxima oportunidad, porque, por ejemplo, nos faltó hablar de, del síndrome del yacente, pues como un poco más profundamente. Aquí nos están pidiendo que hablemos más sobre el proyecto Sentido y sobre la llanta de repuesto, que también es un tema que hay que hablar. Lo que sí yo quiero contarles es que el sábado Clarita y yo vamos a hablar de numerología. Entonces, para que se vayan preparando, a las 3 de la tarde nos vamos a ver el sábado con este tema. Entonces, a pedir, les vamos a enseñar cómo saber su número de nacimiento y les vamos a hablar de qué características tienen esos números de nacimiento. Y más adelante vamos a tener a nuestra maestra, a Gloria Ramírez, hablando mucho más profundamente de todos los significados de los números, de los portales por los que estamos pasando, transitando, de los aprendizajes que tenemos que tener como humanidad para pasar esta época que estamos viviendo. ¿Qué tienes Sí. para decir, Clarita, de conclusión? Bueno, primero, de la charla que vamos a tener el sábado, invitarlos porque es emocionante cuando tú conoces tus números, no solamente para ti, sino para tus hijos. Cuando conoces el número de tus hijos, puedes entender por qué son como son y qué necesitan al saber que son como son, porque un niño número 5 no tiene la misma necesidad de un niño que es 2, por ejemplo, ¿sí? O tú como persona, ¿cierto? Que si tú eres 4, que quiere decir que eres rígido, estructurado, tradicional, y das con una pareja que es 5, que es libre, que es No, independiente, que es, van a haber conflictos y puedes entender entonces muchos aspectos eh, desde esa vibración claro, numerológica. Entonces, invitarlo el sábado a las 3 de la tarde que vamos a profundizar en ese tema. muy práctico. Y para el tema de las lealtades, pues lo que pasa es que sí, siempre tendremos mucho de qué hablar porque es un tema muy, muy largo, es muy largo y yo sé que queda mucho como la inquietud de cómo lo resuelvo, cómo lo Mm, resuelvo. Eh, yo no les puedo decir aquí cómo resolverlo porque cada persona es un mundo y cada lealtad tiene como su connotación. Yo ahí les propongo, busquen un terapeuta en constelaciones, o en biodescodificación o en lo que resuenen. Para mí todas las técnicas funcionan, ¿sí? Y que, sí, y que es importante cuando tú conoces, cuando entiendes, esa liberación es muy bonita porque no solo te libera, es como que te sana y es mm, como, bueno, tengo permiso, ya tengo permiso para hacer las cosas desde otro lugar y ser consciente. Eh, y decirles que, bueno, el proyecto Sentido, esto nos da para una charla sola, después entonces organizaremos una de Proyecto Sentido, que es qué muy bonito, bien. entender el proyecto de los padres con nosotros también nos da mucha información y sobre todo, pues también Para todas las que se estas... quieren preparar para ser mamás también les sirve muchísimo, es muy Sí, bonito. sí, muchísimo, muchísimo. Bueno, y otra cosa es que en Aguas Urgente vamos a tener el taller de El Transgeneracional con Sí, Clarita como la profe y va a ser virtual. Le estaremos contando porque estamos reorganizando todo nuestro cronograma
para que podamos hacer estos talleres tan bonitos y de tanto crecimiento. Sí, las personas pues que están pidiendo mi contacto, mi teléfono es 311-303-6514. Y por Va inbox también se los por inbox. damos, en nuestra página web está el número y en Sí, nuestra fanpage también tienen por dónde encontrarnos. sí, 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 sí. El trabajo con el transgeneracional es muy lindo. Digamos que son procesos terapéuticos. No, no esperen que uno tenga una sesión y ya se me resolvió la vida. Ojalá fuera así de fácil. Que eso sería muy Jamás. bueno. No, tiene que haber una toma de conciencia, tiene que haber una indagación, tiene que haber un proceso. Creamos en los procesos que son muy bonitos. No pensemos siempre en el resultado final, sino vivamos los procesos, que finalmente eso es lo que nos alimenta y nos nutre. Claro que sí. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias. Los esperamos el sábado en Aguas Urgente a las 3 de la tarde y vayan preguntando las fechas de nacimiento, pues Sí, porque les vamos a contar. va a estar muy Bueno, chévere. Vayan con las fechas de clarito. nacimiento de las personas de las que les interesa tener información. Claro que sí. Un abrazo a todos y muchas gracias. Bueno, a ti, Hasta Bianca. Un luego. abrazo a todos. Chao, Chao. Clarita. Gracias.